Solo los sabios hacen esto cada noche antes de dormir. Enseñanzas budistas. Cada noche, antes de cerrar los ojos y entregarte al silencio del sueño, existe una oportunidad invaluable de transformación interior. El Buda enseñaba que el momento antes de dormir es sagrado, porque es el instante en que la mente se desprende de las distracciones del día y se prepara para entrar en el mundo sutil de la conciencia profunda. Lo que piensas, sientes o haces en esos minutos previos al descanso nocturno puede determinar no solo la calidad de tu sueño, sino también la dirección de tu vida. Los sabios lo sabían. No se acostaban simplemente por cansancio físico, convertían el acto de dormir en una práctica espiritual. Mientras la mayoría de las personas se lleva al lecho preocupaciones, rencores o pensamientos dispersos, los sabios utilizaban ese momento para limpiar su mente, aquietar el corazón y sembrar en su interior semillas de serenidad. Dormir no era solo descansar, sino una forma de meditación profunda, una entrega consciente al misterio del ser. El budismo enseña que lo que haces antes de dormir moldea tu energía. Si la mente se llena de gratitud, compasión y claridad, el alma se renueva, pero si se satura de ansiedad, resentimiento o deseos insatisfechos, el alma se agota. Por eso, el sabio no descuida ese último momento del día. Sabe que en él se encuentra una de las llaves más poderosas de la paz interior. A lo largo de este texto, descubrirás 5 prácticas que los sabios realizan cada noche antes de dormir. No son rituales complicados, sino actos simples, silenciosos y profundos que transforman la conciencia. Si los aplicas con constancia, comenzarás a notar una calma inexplicable, una lucidez serena que te acompañará incluso en tus sueños. Liberar la mente de todo apego antes de dormir. El primer acto de sabiduría que realizan aquellos que comprenden el sentido del descanso es soltar. La mente humana tiende a aferrarse a todo, a las palabras que nos hirieron, a los errores cometidos, a los resultados no obtenidos, al deseo de controlar lo que no puede ser controlado. Y es precisamente ese apego lo que impide el descanso verdadero. Antes de dormir, el sabio se sienta en silencio, respira con calma y observa su mente como quien contempla un río. Ve pasar pensamientos, imágenes, recuerdos, emociones, y no se aferra a ninguno. Sabe que el día ya terminó, y con él deben terminar también las cargas mentales. Se dice a sí mismo, hoy hice lo que pude, y eso basta. El desapego no significa indiferencia, sino comprensión profunda de la impermanencia. Nada de lo que hoy ocurrió tiene la obligación de repetirse mañana. Nada de lo que hoy dolió permanecerá para siempre. Por eso, soltar no es perder, es permitir que la vida siga su curso natural. Los sabios budistas enseñan que el momento del sueño es una pequeña muerte. Cada noche, cuando cierras los ojos, tu conciencia se retira del mundo exterior. Dejas de controlar, de producir, de pensar. Todo desaparece. Por eso, prepararse para dormir es también prepararse para morir simbólicamente. Y en esa entrega, el desapego se vuelve la clave de la paz. Muchos cargan con el día a cuestas como quien arrastra una piedra invisible. Se acuestan reviviendo discusiones, preocupaciones o frustraciones, sin darse cuenta de que eso envenena la mente y altera el descanso. El sabio, en cambio, libera. Se perdona a sí mismo y perdona a los demás. Sabe que la vida es demasiado breve para dormir con el alma en guerra. Practicar esta liberación puede ser tan simple como cerrar los ojos y repetir: suelto todo lo que no me pertenece. Me libero de los pensamientos que no puedo cambiar. Y con cada exhalación, dejar ir un fragmento del peso acumulado. Cuando haces esto noche tras noche, algo comienza a cambiar. El cuerpo se relaja más rápido, los sueños se vuelven más claros y la mente empieza a descansar en su naturaleza original, el silencio. La práctica del desapego antes de dormir purifica la energía
y prepara el alma para recibir la sabiduría del descanso. Dormir con una mente vacía de conflictos es dormir como los sabios, es permitir que la noche te cure, que el sueño te renueve. Y cuando despiertes, sentirás que algo profundo dentro de ti se ha limpiado sin esfuerzo, simplemente porque aprendiste a no llevarte nada innecesario al lecho. Cada noche puede ser una oportunidad para morir a lo viejo y renacer en la calma. Solo necesitas recordar lo que los sabios ya sabían, que el descanso verdadero no comienza cuando cierras los ojos, sino cuando sueltas todo lo que te impide hacerlo con el alma en paz. Si deseas seguir descubriendo cómo alcanzar esta serenidad interior cada noche, te invito a suscribirte al canal. Allí encontrarás más enseñanzas budistas que transformarán tu mente y tu vida. El segundo hábito de los sabios antes de dormir es la práctica del autoexamen interior, una observación silenciosa que va más allá de la simple reflexión intelectual. No se trata de juzgarse, ni de castigarse por lo ocurrido durante el día, sino de contemplar la propia vida como un espejo limpio, donde cada pensamiento, palabra y acción se revela tal como es, sin adornos ni máscaras. El Buda enseñaba que la mente humana, cuando no se observa, se convierte en un jardín descuidado, lleno de malas hierbas de deseo, orgullo y miedo. Por eso, los sabios no dejan que la noche caiga sobre ellos sin limpiar ese jardín interior. Cada día, antes de entregarse al sueño, miran hacia adentro con serenidad, buscando reconocer no solo lo que hicieron, sino desde qué intención lo hicieron, porque el valor del acto no reside en su apariencia, sino en la raíz emocional desde donde brota. Esta práctica no requiere más que silencio y honestidad. En el budismo se dice que el autoconocimiento es el primer paso hacia la iluminación, y que la noche, con su quietud natural, ofrece el escenario perfecto para ello. Cuando el mundo duerme y el ruido se apaga, la mente se vuelve transparente. El sabio aprovecha ese instante para revisar el día con compasión. No lo hace como quien revisa un examen buscando errores, sino como quien contempla una obra inacabada, sabiendo que cada trazo imperfecto forma parte del aprendizaje. Se pregunta, ¿dónde actué desde el amor y dónde desde el miedo? ¿A quién herí con mis palabras? ¿A quién dejé de escuchar? ¿Qué pensamientos alimenté y cuáles debo dejar morir? Estas preguntas no buscan despertar culpa, sino conciencia, porque solo cuando ves claramente puedes cambiar verdaderamente. El sabio sabe que la oscuridad del sueño es un espejo de la oscuridad interior. Si te acuestas sin haber iluminado tus sombras, ellas se manifestarán en tus sueños, en forma de ansiedad, pesadillas o inquietud. Pero cuando te observas y limpias tu mente antes de dormir, el descanso se convierte en una ceremonia sagrada. El sueño se vuelve una meditación profunda y el inconsciente, en lugar de ser un campo de caos, se transforma en un espacio de purificación. Por eso los sabios duermen con serenidad, incluso cuando la vida exterior está llena de desafíos. No porque no tengan problemas, sino porque han aprendido a no llevárselos al corazón antes de dormir. El autoexamen nocturno también es un acto de humildad. En un mundo donde todos buscan tener razón, el sabio prefiere comprender. En lugar de justificar sus errores, los observa. En lugar de culpar a otros por sus frustraciones, las contempla como lecciones. Sabe que cada emoción, incluso las más difíciles, trae un mensaje escondido. La ira revela un deseo no satisfecho. La tristeza muestra un apego que aún no se ha soltado. El miedo apunta hacia una parte del alma que todavía no ha despertado al amor. Y el sabio, en su silencio nocturno, escucha esas voces con paciencia. No las reprime, no las juzga, no las ignora. Las abraza, como un maestro que atiende a un discípulo confundido. Muchos temen estar a solas con su mente.
Por eso buscan distracciones hasta el último minuto antes de dormir. La televisión, el teléfono, la conversación superficial, la lista interminable de tareas para el día siguiente. Pero esa huida solo prolonga el sufrimiento. La mente no desaparece cuando la ignoras, solo se esconde, esperando el silencio para hablarte con más fuerza. Los sabios, en cambio, no le temen al silencio, lo honran, porque saben que en él se revela la verdad. Cuando uno se sienta en la penumbra de la noche y se pregunta con sinceridad, ¿he vivido hoy de acuerdo con lo que mi alma necesita? El corazón comienza a alinearse con su propósito, y esa alineación trae una paz que ninguna distracción puede ofrecer. A veces, en esa observación, el sabio descubre heridas que aún duelen, errores que le avergüenzan o pensamientos que preferiría no haber tenido. Pero no huye, los mira con amor, porque comprende que el crecimiento espiritual no consiste en ser perfecto, sino en estar despierto. Cada error observado con claridad se convierte en sabiduría. Cada emoción aceptada sin juicio se transforma en luz. Así, noche tras noche, el sabio se pule a sí mismo, como quien limpia un espejo cubierto de polvo, hasta que finalmente puede ver su rostro original reflejado en él. Un rostro libre de máscaras, sereno, compasivo, consciente. En el budismo, esta práctica se llama vipassana, la visión clara. Aunque se suele realizar en meditación formal, los sabios la aplican también al final del día. Vipassana significa ver las cosas tal como son, no como desearías que fueran. Por eso, cuando el sabio revisa su jornada, no lo hace con la mente del deseo. Ojalá hubiera sido diferente, sino con la mente del despertar. Así fue, y así puedo aprender. Esa diferencia lo cambia todo. El sufrimiento nace del rechazo a lo que es, la sabiduría de su aceptación lúcida. Cuando aceptas tu sombra, dejas de luchar con ella, y cuando dejas de luchar, la mente descansa. Cada noche, el sabio convierte su lecho en un altar. Allí no se arrodilla ante dioses externos, sino ante su propia verdad interior. Cierra los ojos, respira profundamente, y deja que el día se despliegue ante su conciencia como una película silenciosa. Observa sus pensamientos, sus reacciones, sus palabras. No busca excusas ni elogios, solo presencia. Y en esa presencia los errores se disuelven, porque la luz de la comprensión los transforma en experiencia. La compasión hacia uno mismo florece naturalmente cuando ves que, detrás de cada acción torpe, había una intención de bienestar, aunque confusa. Y al reconocer eso, el corazón se suaviza. La dureza del ego se desvanece. La noche se vuelve un espacio de reconciliación. Los sabios saben que este acto nocturno de introspección es una forma de higiene espiritual. Así como limpias tu cuerpo antes de dormir, también debes limpiar tu mente. De nada sirve tener una cama suave si llevas dentro una mente agitada. Por eso, antes de acostarse, el sabio revisa lo acumulado en el día y lo deja ir. Si siente rencor, lo transforma en comprensión. Si siente miedo, lo ilumina con respiración. Si siente orgullo, lo disuelve en gratitud. Y si siente amor, lo expande silenciosamente hacia todos los seres. Esa limpieza no se hace con esfuerzo, sino con conciencia. Basta con mirar y soltar, porque la luz del alma no necesita ser encendida, solo destapada. Cuando esta práctica se vuelve constante, el descanso se transforma en una comunión con la existencia. El sueño deja de ser una pausa inconsciente y se convierte en una continuidad del camino espiritual. El sabio no deja de crecer mientras duerme. Su alma aprende en el silencio del descanso lo que la mente despierta no pudo entender durante el día. Por eso, al despertar, su mirada brilla con una claridad que no depende del descanso físico, sino de la pureza mental alcanzada la noche anterior. En los monasterios budistas se enseña a los monjes a no cerrar el día sin 3 actos: observar,
agradecer y soltar. La observación trae sabiduría, la gratitud abre el corazón y el desapego limpia el alma. Esa tríada, repetida cada noche, transforma incluso las vidas más comunes en caminos de iluminación. No necesitas ser un monje ni vivir en silencio para practicarlo. Basta con detenerte unos minutos antes de dormir y mirar hacia adentro. Tal vez al principio te resulte incómodo, porque la mente mostrará todo lo que has evitado ver, pero con el tiempo, ese mismo proceso se vuelve liberador. Es como limpiar una habitación oscura donde acumulaste cosas que ya no necesitas. Cuanto más limpias, más ligero te sientes. Cuanto más ves, más comprendes. El sabio sabe que el verdadero descanso no depende del colchón ni de la cantidad de horas de sueño, sino del estado de la mente al dormirse. Si te acuestas con resentimiento, despertarás con cansancio. Si te acuestas con paz, despertarás con energía. Por eso, el momento previo al sueño es sagrado. Es el punto donde decides si seguirás cargando con el pasado o si dejarás que la noche te renueve. Es el umbral entre el mundo visible y el invisible, y cruzarlo conscientemente es una forma de arte que solo los sabios dominan. Imagina por un momento cerrar los ojos esta noche y revisar tu día con serenidad, no para castigarte, sino para comprender, no para revivir lo que dolió, sino para bendecirlo. Observa cada situación como si fueras un testigo compasivo. Agradece lo que aprendiste, perdona lo que aún te duele, y luego suelta. Si haces esto con constancia, notarás que cada mañana despiertas con más claridad. Los problemas ya no pesan igual, las emociones no te arrastran como antes, porque cada noche habrás hecho un pequeño acto de iluminación. Los sabios enseñan que lo que no se comprende se repite. Si no reflexionas sobre lo vivido, el universo te pondrá las mismas lecciones una y otra vez, hasta que aprendas. Por eso, el examen nocturno no es una costumbre sin sentido, es una forma de romper los ciclos del sufrimiento. Al observarte, descubres patrones, comprendes tus motivaciones y comienzas a actuar con mayor conciencia. Ya no reaccionas por impulso, sino desde la claridad. Y esa claridad es la semilla de la libertad. Este proceso también sana la relación con los demás. Muchas veces, los conflictos que arrastramos durante años podrían haberse disuelto con una simple reflexión honesta antes de dormir. Si te detienes cada noche a preguntarte cómo tus palabras afectaron a otros, o cómo tus acciones nacieron de la confusión o el miedo, comienzas a desarrollar una sensibilidad profunda. Esa sensibilidad te hace más empático, más compasivo. Ya no buscas tener razón, sino comprender. Y cuando comprendes, el amor aparece naturalmente, sin esfuerzo. El amor no se fabrica, se revela cuando desaparecen las nubes del ego. Y esa revelación ocurre muchas veces en el silencio de la noche, cuando la mente está desnuda ante sí misma. El sabio también sabe que no puede cambiar lo que ya pasó, pero puede decidir cómo interpretarlo. En su reflexión nocturna, transforma el dolor en enseñanza, el error en guía, la pérdida en oportunidad. Cada día se convierte en maestro, y cada noche en una graduación silenciosa donde se integra la lección. Así, el alma evoluciona sin prisas, sin juicios, sin culpa, solo con comprensión, porque comprender es perdonar y perdonar es sanar. A medida que esta práctica se profundiza, ocurre algo maravilloso. La mente comienza a desidentificarse con sus pensamientos. El sabio observa que no es lo que piensa, sino aquel que observa los pensamientos, y en ese descubrimiento la libertad florece. Ya no es prisionero de su historia, ni de su pasado, ni de sus emociones. Puede verlas, sentirlas y dejarlas ir, sin perder la paz.
Entonces el sueño se convierte en un océano sereno, donde la conciencia flota sin temor, el cuerpo descansa, la mente se disuelve y el alma se expande en silencio. En ese estado, los sueños también cambian. Ya no son proyecciones caóticas de deseos o temores reprimidos, sino mensajes claros del subconsciente. Algunos sabios incluso afirman que con una mente purificada por la reflexión, los sueños se vuelven lúcidos. La conciencia no se apaga, solo se traslada a otra dimensión. Allí, la mente continúa aprendiendo, observando, comprendiendo. Así, mientras el cuerpo duerme, el alma medita. La práctica del autoexamen antes de dormir no es una carga, es un regalo. Te permite reconciliarte contigo mismo cada noche. Te recuerda que no necesitas ser perfecto para estar en paz, solo consciente. Que no importa cuántas veces caigas, sino cuántas veces despiertes. Que el camino espiritual no se recorre a la luz del día, sino también en la oscuridad de la noche, donde las verdades más profundas se revelan sin palabras. El sabio, al acostarse, siente gratitud incluso por sus errores, porque sabe que sin ellos no habría aprendido. Agradece por el dolor, porque le mostró sus límites. Agradece por la duda, porque le obligó a mirar más profundo. Agradece incluso por las pérdidas, porque le enseñaron el valor del desapego. Esa gratitud transforma todo en oro interior. Donde el ego veía fracaso, el alma ve sabiduría. Donde el ego veía humillación, el alma ve humildad. Donde el ego veía sufrimiento, el alma ve purificación. Y así, cada noche, el sabio se duerme reconciliado con el mundo. Sabe que la vida no le debe nada y que todo lo que ocurre tiene un propósito más allá de su comprensión. Confía en el orden invisible del universo. No se aferra al mañana porque ha hecho las paces con el hoy. No teme al sueño porque su mente está en paz. En ese estado, el descanso se vuelve oración. Su respiración se funde con el ritmo del cosmos y su alma viaja ligera, sin peso, sin miedo. Esta práctica no solo transforma las noches, sino también los días. Quien se duerme en paz, despierta en armonía. La mente se vuelve más clara, las emociones más estables, las relaciones más compasivas. Porque el descanso consciente sana todo lo que el día desordenó. Por eso los sabios parecen irradiar calma incluso en medio del caos. Cada noche reconstruyen su equilibrio. Cada noche vuelven a empezar. Así, entenderás que esta simple práctica de mirar hacia adentro antes de dormir es una de las herramientas más poderosas de la enseñanza budista. No necesitas templos, ni mantras, ni incienso, solo silencio, sinceridad y tiempo. Cada noche, unos minutos bastan para limpiar el alma y recordar quién eres en realidad. Ese pequeño espacio de introspección es suficiente para transformar una vida entera, porque cuando aprendes a observarte sin juicio, comienzas a despertar incluso mientras duermes. Y en ese despertar silencioso, te conviertes en un sabio más. Uno que no teme la oscuridad porque ha aprendido a encender su propia luz interior cada noche, antes de cerrar los ojos. Si este mensaje resonó en ti, te invito a suscribirte al canal para continuar descubriendo enseñanzas budistas que iluminarán tu camino interior y transformarán tu descanso en un acto sagrado de sabiduría. El tercer acto de sabiduría que los verdaderos buscadores realizan cada noche antes de dormir es el cultivo de la gratitud consciente, una práctica tan sencilla y, al mismo tiempo, tan transformadora que quien la adopta con sinceridad nunca vuelve a ver la vida del mismo modo. La gratitud es la puerta que conecta la mente humana con la esencia divina, porque mientras la queja te encadena al sufrimiento, la gratitud te libera y te eleva hacia una frecuencia donde el alma reconoce que todo, incluso el dolor, tiene un propósito. En las enseñanzas budistas se dice que el corazón agradecido es un campo fértil donde florece la paz, y por eso los sabios
no permiten que el día termine sin pronunciar, al menos en silencio, un profundo gracias dirigido a la existencia misma. Para la mayoría de las personas, la gratitud se practica solo cuando las cosas salen bien, pero el sabio comprende que ese es apenas el primer nivel, el más superficial. Agradecer cuando todo fluye no exige madurez. Agradecer cuando la vida se torna difícil, cuando la incertidumbre domina, cuando los sueños se desmoronan, ese es el verdadero arte espiritual. Porque en ese agradecimiento sin condiciones se revela la comprensión profunda de que el universo nunca se equivoca. Cada situación, agradable o dolorosa, es una lección disfrazada de experiencia, y cuando logras ver eso, incluso la oscuridad se convierte en maestra. Antes de dormir, el sabio se entrega a esta práctica de gratitud con una serenidad absoluta. Cierra los ojos y deja que el día pase ante su conciencia. Recuerda los momentos simples: una sonrisa, una conversación, una comida, el sol tocando su rostro, el aire que respiró sin pensar, y por cada uno agradece. Agradece porque reconoce que nada está garantizado, que todo lo que posee, el cuerpo, la mente, los sentidos, el tiempo, es un préstamo efímero del universo. Esa gratitud lo vuelve humilde, lo hace consciente de su fragilidad y de su interdependencia con todo lo que existe. Ya no se siente separado del mundo, sino tejido en él, como una nota dentro de una melodía infinita. El sabio agradece incluso por las cosas que la mayoría rechaza: el cansancio, porque le recuerda que ha vivido; el silencio, porque le permite escuchar su alma; las pérdidas, porque abren espacio para lo nuevo; las lágrimas, porque limpian el corazón. En la gratitud, todo encuentra su lugar, nada sobra, nada falta. Cada acontecimiento del día se vuelve sagrado porque fue parte del viaje que lo llevó hasta ese instante de calma antes del sueño. La ciencia moderna ha intentado describir lo que los sabios saben desde hace siglos: que la gratitud cambia la vibración del cuerpo y de la mente. Cuando agradeces, tu sistema nervioso se calma, el corazón se armoniza, la respiración se vuelve más profunda. Pero más allá de la biología, ocurre algo sutil e invisible: el alma se expande. Porque en el acto de agradecer, reconoces la perfección del instante presente. No deseas que nada sea distinto, no luchas, no resistes. Y en esa aceptación total se abre el espacio de la iluminación. En las antiguas enseñanzas budistas se dice que cada pensamiento de gratitud es una lámpara encendida en la oscuridad del samsara. Allí donde el ego ve carencia, el sabio ve abundancia. Donde el ego ve pérdida, el sabio ve renovación. Y así, cada noche, al agradecer, el sabio limpia el polvo acumulado sobre su visión espiritual. Se reconecta con la verdad de que la vida no está sucediendo a él, sino para él. Que todo, incluso lo que no comprende, es parte de un orden más vasto, tejido por la sabiduría del universo. Esta práctica se vuelve aún más poderosa cuando se realiza en silencio, justo antes de dormir, porque ese es el momento en que la mente se encuentra entre el mundo consciente y el inconsciente. Lo que piensas en ese umbral influye en la calidad de tus sueños y más profundamente en la estructura de tu conciencia. Si te duermes en gratitud, tu alma viaja ligera. Si te duermes en resentimiento, tu alma vaga en turbulencia. Por eso los sabios eligen la gratitud como su último pensamiento del día, porque saben que esa vibración los acompaña durante toda la noche, alimentando sus sueños con luz. Pero la gratitud no siempre surge fácilmente. La mente humana, condicionada por el deseo y el miedo, tiende a enfocarse en lo que falta, en lo que salió mal, en lo que no tiene. Por eso, el sabio no espera sentir gratitud espontáneamente, la cultiva como quien riega una semilla con paciencia. Comienza por lo pequeño, por lo cotidiano.
Agradece por el aire, por el agua, por el cuerpo que respira sin ser ordenado, por la mente que le permite reflexionar, por la oportunidad de existir un día más. Ese simple gesto transforma la percepción. Lo que antes parecía insignificante se vuelve milagroso, y cuando la mirada cambia, la vida entera cambia. El sabio también comprende que la gratitud no depende de las circunstancias, sino del estado de conciencia. No agradece porque todo esté perfecto, agradece porque sabe que todo está cumpliendo su papel. Incluso el dolor, cuando se mira con sabiduría, deja de ser un enemigo y se convierte en un guía. Por eso, cuando la vida lo hiere, no pregunta ¿por qué a mí?, sino ¿qué debo aprender? Esa pregunta abre el corazón y en su interior brota la gratitud más pura, la que nace del entendimiento. Agradecer antes de dormir no es un ritual mecánico, sino una comunión con el universo. Es reconocer que, pese a todas las dificultades, fuiste sostenido durante otro día, que el sol salió, que el corazón siguió latiendo, que la vida continuó fluyendo, que incluso si hubo dolor, también hubo belleza, que incluso si hubo pérdidas, también hubo aprendizaje, que incluso si hubo caos, también hubo instantes de calma. Y cuando ves todo eso, comprendes que la vida nunca te ha abandonado, que aún en los peores momentos la existencia te sostiene con un amor silencioso e infinito. El sabio sabe que dormir con el corazón lleno de gratitud es dormir en paz, porque la gratitud cierra los ciclos abiertos. Aquello por lo que agradeces se integra, deja de doler, la energía se ordena, la mente, en lugar de divagar entre deseos y temores, se aquieta, el cuerpo se relaja y el alma se entrega al descanso sin resistencia. Esa entrega es una forma de fe. Es decirle al universo, confío en ti, incluso cuando no entiendo tu plan. Y en esa confianza, el descanso se vuelve oración. Imagina por un momento repetir este acto cada noche, cerrar los ojos y repasar el día desde el corazón. Recordar cada instante, incluso los más simples, y decir gracias. Gracias por el tiempo, por las personas, por las lecciones, por las emociones, por todo. Si lo haces con sinceridad, sentirás que algo dentro de ti cambia de inmediato. La tensión se disuelve, los pensamientos se calman, el alma sonríe en silencio, porque la gratitud no solo sana, también ilumina. Es como si una luz suave se encendiera dentro del pecho y comenzara a expandirse, envolviendo todo tu ser hasta que ya no hay lugar para la queja ni el miedo. El sabio no solo agradece por lo que ha recibido, sino también por lo que no ha llegado, porque entiende que el universo, al negarle algo, también lo protege, que no todo deseo cumplido conduce a la felicidad, y que a veces las puertas cerradas son bendiciones disfrazadas. Esa comprensión transforma su relación con la realidad. Ya no vive desde la carencia, sino desde la plenitud. Y cuando vives desde la plenitud, nada te falta. En la filosofía budista, la gratitud se considera una forma de sabiduría, porque quien agradece reconoce la interconexión de todos los seres. Comprende que nada existe por sí mismo, que todo depende de todo. Tu alimento, por ejemplo, no proviene solo de la tierra, sino también del sol, del agua, del trabajo de innumerables manos, de la vida y la muerte de otros seres. Cuando ves eso, ya no puedes ser indiferente. La gratitud se convierte en reverencia. Cada bocado, cada respiración, cada amanecer se vuelve un acto sagrado. Por eso, antes de dormir, el sabio no solo agradece con palabras, sino con presencia. Tal vez junta las manos o simplemente respira y deja que el sentimiento lo inunde. No hay fórmula. Lo esencial es sentirlo, sentir cómo el agradecimiento expande el corazón y lo vuelve ligero. Esa ligereza es la que lo lleva a dormir sin peso, sin culpa, sin ansiedad, porque cuando agradeces,
El pasado se disuelve, el futuro deja de preocupar y solo queda el presente, ese instante perfecto donde todo está bien. La gratitud también es un antídoto contra el ego. El ego siempre quiere más, siempre compara, siempre cree que merece más de lo que tiene. Pero cuando agradeces, el ego se rinde. Reconoces que no eres el dueño de nada, que todo es un regalo. Esa rendición no es derrota, es liberación. El sabio lo sabe, y por eso agradece no solo por lo agradable, sino también por las pruebas. Cada obstáculo que la vida pone en su camino es una oportunidad para soltar el control y confiar. Y en esa confianza, la mente se pacifica. Algunas noches, el sabio no encuentra razones evidentes para agradecer. El día pudo haber sido duro, el cuerpo doliente, la mente cansada, pero incluso entonces agradece, porque sabe que el simple hecho de estar consciente, de poder respirar, de poder sentir, ya es motivo suficiente. Agradece por tener una mente que busca comprender. Agradece por tener un corazón que, aunque herido, sigue amando. Agradece por tener la oportunidad de dormir, sabiendo que mañana será un nuevo comienzo. Esa actitud transforma incluso los días más oscuros en puertas hacia la luz. El sabio también entiende que la gratitud no debe quedarse encerrada en el pensamiento, sino manifestarse en acción. Agradecer no es solo decir gracias, sino vivir de manera agradecida. Es tratar a los demás con respeto, cuidar lo que tienes, ayudar cuando puedes, compartir lo que te sobra. Porque la verdadera gratitud se demuestra, no se proclama. Por eso, cada noche mientras agradece, el sabio también se compromete silenciosamente a vivir con más conciencia al día siguiente. A no dar nada por hecho, a valorar cada segundo, a actuar desde la generosidad. Con el tiempo, esta práctica transforma no solo las noches, sino toda la vida. Cuando la gratitud se vuelve un hábito, incluso las tormentas pierden su poder. Ya no temes al cambio, porque sabes que sea lo que sea que traiga el mañana, encontrarás una razón para agradecer. Esa certeza da una paz inconmovible. El sabio duerme en esa paz, sabiendo que la existencia es buena por naturaleza y que cada experiencia, incluso la más dura, está guiada por una inteligencia amorosa que el ojo humano apenas puede vislumbrar. En los monasterios, los monjes suelen recitar una oración de agradecimiento antes de dormir. No piden nada, no suplican, solo agradecen. Agradecen por los maestros, por la comida, por la salud, por la oportunidad de practicar, por el día vivido. Es un acto de rendición total, un reconocimiento de que nada les pertenece. Esa pureza de corazón es lo que permite que el sueño sea profundo y reparador, porque no hay tensión, no hay deseo, no hay miedo, solo gratitud. El sabio sabe que cada día es una vida en miniatura. Nacemos al despertar y morimos al dormir. Por eso, cada noche se despide del mundo con gratitud, como quien entrega su última respiración al misterio con una sonrisa. Si mañana despierta, será una nueva vida. Si no, habrá partido en paz. En cualquiera de los dos casos, su alma descansará serena. Esa es la libertad que da la gratitud. Vivir y morir sin resistencia. Hay una antigua enseñanza budista que dice, quien agradece nunca carece, porque la gratitud no solo reconoce lo que tienes, sino que multiplica lo que eres. Cuando agradeces, tu vibración se eleva y la vida responde con abundancia. No porque lo pidas, sino porque te has alineado con la frecuencia de la plenitud. En ese estado, dejas de perseguir y comienzas a recibir, y todo llega en el momento justo, en la medida perfecta. Por eso, los sabios no acumulan cosas, sino gratitud. Saben que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en la capacidad de apreciar. Cada noche, al agradecer, el sabio se vuelve el ser más rico del mundo, porque lo tiene todo, la conciencia de la vida. Esa conciencia le basta.
Practicar la gratitud antes de dormir es, entonces, una forma de recordar quién eres realmente. No un cuerpo, no un nombre, no una historia, sino un alma que participa del milagro de existir. Y cuando recuerdas eso, la vida se vuelve un regalo constante. Nada es banal, nada es insignificante, cada instante se vuelve una joya, cada respiración una oración, cada noche una oportunidad para decir gracias una vez más antes de entregarte al silencio del sueño. Haz la prueba. Esta noche, cuando apagues la luz, no pienses en lo que falta, piensa en lo que tienes, no repases tus errores, repasa tus bendiciones. Aunque tu mente se resista, aunque te parezca forzado al principio, insiste. Deja que el agradecimiento te envuelva poco a poco. Verás cómo tu respiración se vuelve más suave, cómo tus pensamientos se aquietan, cómo una sensación de calma se instala en tu pecho. Ese es el poder de la gratitud. No necesita ruido ni esfuerzo, solo presencia. Los sabios saben que cada gracias pronunciado desde el alma tiene un eco en el universo, que esa energía vuelve multiplicada, no en forma de bienes materiales, sino de comprensión, serenidad y amor. Por eso no buscan resultados, solo entregan su gratitud y confían. Saben que el universo escucha incluso el silencio del corazón agradecido. Y así, noche tras noche, su vida se vuelve una danza entre la entrega y el reconocimiento. Duermen en gratitud, despiertan en paz y viven en armonía. Porque cuando el alma agradece, nada falta, nada sobra, todo está bien. Si estas palabras tocaron tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando las enseñanzas budistas que te ayudarán a vivir con gratitud, calma y sabiduría cada día de tu vida. El cuarto acto de sabiduría que los sabios practican antes de dormir es el perdón silencioso, una de las disciplinas espirituales más difíciles y al mismo tiempo más liberadoras que existen. No se trata de un perdón que se pronuncia con los labios, ni de un gesto superficial que se hace para aparentar bondad. Es un perdón que nace del corazón, que disuelve el veneno acumulado del resentimiento y deja al alma limpia para descansar. En las enseñanzas budistas se dice que la mente que no perdona es una mente que no descansa, porque mientras guardes rencor, aunque sea en lo más oculto de tu ser, esa herida seguirá viva, y la herida impide el silencio interior. Por eso el sabio no deja que la noche lo encuentre con el alma contaminada por el odio, el enojo o la decepción. Antes de dormir, se sienta en silencio y permite que el perdón fluya como una corriente suave que limpia su interior. Perdonar no significa justificar lo injusto ni aceptar la crueldad. El budismo enseña que el perdón no es una aprobación, sino una liberación. No se trata de liberar al otro de la culpa, sino de liberarte tú del peso del dolor. Cuando alguien te hiere, el daño físico o emocional puede sanar con el tiempo, pero el resentimiento que conservas dentro es como una espina que se clava más hondo cada día. Los sabios lo saben, y por eso eligen conscientemente no llevar esa carga al sueño. Cada noche practican el arte del soltar, recordando que el rencor es una cadena invisible que ata al alma al pasado. Y mientras sigas atado al pasado, no podrás entrar en la paz del presente ni soñar en libertad. El perdón auténtico requiere coraje, porque implica mirar de frente el dolor. No se puede perdonar lo que no se acepta. Por eso, antes de dormir, el sabio revisa su corazón. Observa si hay alguna sombra de resentimiento, algún recuerdo que todavía arde, alguna palabra que aún pesa. Si encuentra algo, no lo niega, respira y lo mira. Permite que la emoción surja, que se exprese, que se sienta, y entonces, con un acto consciente, dice internamente: «Te dejo ir, no quiero cargar más con esto». Esa frase, pronunciada con sinceridad, tiene el poder de disolver años de dolor, porque el alma no necesita venganza, necesita comprensión.
Los sabios comprenden que todos los seres humanos actúan desde su nivel de conciencia, que el que hiere lo hace desde la ignorancia, desde su propio sufrimiento, que nadie da lo que no tiene. Por eso, en lugar de condenar, sienten compasión. Esa compasión no justifica el daño, pero lo ilumina. Ver al otro como un ser perdido en su propio dolor cambia completamente la manera en que lo percibes. Ya no es tu enemigo, sino un maestro disfrazado que vino a mostrarte una herida que debías sanar dentro de ti. Porque toda ofensa externa revela algo interno que aún necesita ser liberado. Así lo entendió el Buda cuando dijo: el odio no cesa con el odio, sino con el amor. El sabio sabe que perdonar no es un acto de debilidad, sino de poder. El ego cree que perdonar es rendirse, pero en realidad es liberarse del dominio del ego mismo. Quien no perdona se esclaviza al pasado. Quien perdona se vuelve dueño de su destino. Por eso, cada noche, el sabio elige la libertad, no por el otro, sino por sí mismo, porque sabe que el perdón es la llave que abre la celda donde su propia mente lo mantenía prisionero. La práctica del perdón nocturno es también una forma de limpieza energética. El rencor y la culpa generan una vibración densa que impide que la energía vital fluya con armonía. Cuando te duermes con resentimiento, el cuerpo se tensa, la respiración se acorta y el sueño se interrumpe. En cambio, cuando perdonas, todo el sistema se relaja. Es como si el alma, al soltar la carga, pudiera finalmente descansar en su estado natural de pureza. Por eso los sabios duermen profundamente, porque no arrastran los conflictos del día ni las heridas del pasado. Han aprendido a soltar antes de dormir lo que otros llevan durante años. El perdón también se extiende hacia uno mismo. Este es, quizás, el más difícil de todos. Muchos cargan con culpa por errores pasados, por palabras no dichas, por decisiones equivocadas. Esa culpa se vuelve un muro invisible que separa al alma de su propia luz. Pero el sabio comprende que castigarse no repara nada, que la culpa solo repite el sufrimiento, mientras que el perdón abre el camino de la comprensión. Por eso, antes de dormir, también se perdona a sí mismo. Reconoce que está en un proceso de aprendizaje, que fallar forma parte del crecimiento, que no hay perfección en el camino humano, sino experiencia, y en lugar de juzgarse, se abraza interiormente y se dice: hice lo mejor que pude con la conciencia que tenía, mañana lo haré mejor. Esa frase sencilla, dicha con amor, tiene el poder de sanar las heridas más profundas. El sabio no acumula culpas, porque entiende que la vida entera es una escuela. Cada error, cada caída, cada decepción son lecciones necesarias en el viaje del alma. Si no las aceptas, repites el dolor. Si las comprendes, evolucionas. Por eso, cuando cierra los ojos para dormir, el sabio transforma su culpa en aprendizaje. No se duerme con el peso de lo que fue, sino con la ligereza de lo que ha comprendido. Esa ligereza lo lleva a un sueño reparador, lleno de paz y claridad. Perdonar también significa dejar de exigir que el pasado sea distinto. La mente humana sufre porque se aferra a lo que ya ocurrió, deseando que hubiera sido diferente. Pero el sabio sabe que el pasado no puede cambiar, solo puede entenderse. La comprensión trae aceptación, y la aceptación trae libertad. Por eso, antes de dormir, deja de resistirse a lo que fue. Mira su vida como una obra perfecta en proceso, donde incluso las sombras tienen un papel sagrado. Acepta que todo lo que ocurrió tenía un propósito, aunque no lo comprenda del todo. Y esa aceptación se convierte en el perdón más profundo, el perdón hacia la propia existencia. Hay noches en que el sabio siente dolor, en que las heridas se abren y las emociones lo visitan con fuerza. No huye de ellas. Las recibe como viejas amigas que regresan para ser escuchadas por última vez. Las deja hablar, las deja llorar, las deja disolverse. Sabe que el dolor reprimido se transforma en sufrimiento,
pero el dolor aceptado se transforma en sabiduría, y cuando ese proceso termina, el alma queda liviana, lista para el descanso, porque lo que se comprende ya no duele, y lo que se suelta ya no pesa. El perdón, entendido desde el budismo, no es una emoción, sino una práctica. No basta con querer perdonar, hay que hacerlo conscientemente. Por eso los sabios lo convierten en un ritual nocturno. Algunos lo hacen respirando profundamente, otros visualizando a las personas o situaciones que aún les generan tensión. En silencio las miran con compasión y repiten: te perdono, te dejo ir, que seas libre, y yo también. Esta simple frase, repetida con sinceridad, tiene una fuerza transformadora inmensa. Con el tiempo, las imágenes que antes provocaban enojo o tristeza dejan de tener poder. Lo que antes dolía se vuelve neutro, y lo que antes te dominaba se disuelve. Los sabios saben que el alma humana es como el agua: si se agita, se enturbia; si se calma, se aclara. El perdón es esa calma que devuelve la transparencia. Cuando perdonas, puedes ver más allá del dolor. Puedes ver el propósito oculto detrás de los acontecimientos. Y cuando ves ese propósito, ya no hay lugar para el rencor, porque comprendes que todo lo que ocurrió fue necesario para despertarte, para hacerte más consciente, más compasivo, más humano. En las antiguas escrituras se dice que el que guarda enojo bebe veneno esperando que otro muera. El sabio conoce la verdad de esa metáfora. Sabe que el resentimiento no daña al que te hirió, sino a ti. Por eso lo suelta cada noche, para no permitir que el veneno lo acompañe en sus sueños. Así su descanso se convierte en una medicina para el alma. Mientras el cuerpo duerme, la mente sana. Y al despertar, el sabio siente una ligereza interior que no depende de lo externo, sino de la pureza que cultivó en su interior. El perdón también abre la puerta al amor. Cuando sueltas el rencor, haces espacio para que el amor vuelva a fluir. No el amor romántico ni posesivo, sino el amor universal, ese que mira a todos los seres con compasión. El sabio, al perdonar, se reconcilia con el mundo. Ya no ve enemigos, solo seres en diferentes etapas del mismo viaje. Comprende que todos buscan la felicidad, aunque muchos lo hagan de formas torpes. Esa comprensión elimina el juicio y despierta la ternura. Y desde esa ternura, el alma se siente segura, en paz, completa. A veces, el sabio debe perdonar sin recibir disculpas. Debe soltar sin explicación. Debe cerrar ciclos sin respuestas. Pero no lo hace por resignación, sino por sabiduría. Sabe que no necesita que el otro cambie para poder descansar. Porque el perdón no depende del otro. Depende de su propia decisión de no sufrir más. Esa es la esencia de la libertad espiritual. Dejar de esperar reparación externa y encontrar la paz dentro. En muchas tradiciones budistas se dice que el perdón es un acto de karma positivo. Cada vez que perdonas, limpias no solo el presente, sino también las huellas energéticas del pasado. Liberas vínculos antiguos, rompes ciclos de dolor que podrían repetirse vida tras vida. Por eso, los sabios consideran el perdón una práctica esencial antes del sueño. Porque el sueño es una puerta hacia dimensiones más profundas del ser, y solo puede cruzarla quien viaja liviano. El perdón también protege la mente. Una mente llena de resentimiento atrae más sufrimiento, porque vibra en una frecuencia baja. Pero cuando perdonas, esa frecuencia se eleva, y con ella la calidad de tu vida. Las personas que viven con rencor se agotan fácilmente, se enferman, pierden su claridad. En cambio, quienes practican el perdón irradian serenidad. Son inmunes al caos, porque su energía no se enreda con el conflicto. Por eso, el sabio prefiere dormir en paz que tener razón. El sabio entiende que cada persona que llega a su vida, incluso aquellas que lo hieren, son mensajeros del universo.
Algunos traen amor, otros traen lecciones, pero todos contribuyen a su despertar, y cuando lo comprende, no queda espacio para el resentimiento. Agradece incluso a quienes lo lastimaron, porque sin ellos no habría aprendido a amarse más, a ponerse límites, a despertar su fortaleza. Así, el perdón se transforma en gratitud, y la gratitud en iluminación. Cada noche, cuando el sabio se acuesta, repite silenciosamente una oración interior: que todos los seres que me han dañado sean libres de su sufrimiento, que encuentren la paz que yo deseo para mí. Esa oración no solo bendice a los demás, sino que limpia su propio corazón. Es un acto de compasión universal, porque en el fondo el sabio sabe que no hay otros, que todos somos reflejos de la misma conciencia. Al perdonar a los demás, se perdona a sí mismo. Perdonar cada noche antes de dormir es en esencia morir un poco al ego. Es dejar atrás la historia que la mente cuenta sobre lo que debería haber sido. Es soltar la necesidad de venganza, la ilusión de control, el peso de la ofensa. Y al hacerlo, el alma se disuelve en el presente, donde no hay heridas, porque no hay pasado, solo hay paz. Y en esa paz, el sabio se duerme con una sonrisa invisible, sabiendo que su corazón está en orden, su mente en calma y su espíritu en armonía con el todo. Este acto no requiere rituales externos, sino intención. No hace falta pronunciar palabras ni escribir cartas. Basta con sentirlo profundamente. Cada noche que perdonas, una parte de ti renace. El odio pierde fuerza, la amargura se transforma en compasión, la rigidez se ablanda, y con el tiempo descubres que el perdón no es un esfuerzo, sino un estado natural del ser, porque el alma, por naturaleza, no guarda rencor, solo la mente lo hace. Cuando la mente se aquieta, el perdón ocurre por sí solo. Así viven los sabios. No acumulan heridas, no coleccionan enemigos, no duermen con el corazón cerrado. Cada noche limpian su alma para que el amanecer los encuentre livianos. Y es por eso que su mirada, incluso en la vejez, conserva la luz de los niños, porque han aprendido a morir cada noche al pasado y a renacer cada mañana en el presente. El perdón nocturno es, en última instancia, una forma de amor incondicional. Amor hacia los demás, amor hacia uno mismo, amor hacia la vida. Es una rendición ante lo que es, una aceptación completa del misterio, y en esa aceptación el alma descansa. Dormir después de perdonar es dormir en paz con el universo. No hay mejor almohada que un corazón libre de resentimiento. Si esta enseñanza resuena contigo, si sientes que tu alma también necesita descansar en la paz del perdón, te invito a suscribirte al canal para seguir aprendiendo las enseñanzas budistas que te ayudarán a sanar, soltar y vivir con serenidad cada día de tu vida. El quinto y último acto de sabiduría que los sabios realizan antes de dormir es el de la meditación silenciosa, la práctica de retornar al origen, de sumergirse en la quietud donde toda la vida nace y a donde todo regresa. Para el sabio, la noche no es solo un tiempo de descanso, sino una oportunidad para reconectar con la esencia del ser. Cuando el ruido del mundo se apaga y la mente se aquieta, la conciencia se expande, y en esa expansión el alma recuerda su verdadera naturaleza. Dormir para el sabio no es una huida del día, sino una ceremonia de unión con lo eterno. Cada noche se entrega al silencio como quien vuelve al hogar después de un largo viaje. La meditación antes de dormir no es una técnica rígida ni una obligación, sino un gesto de amor hacia uno mismo. No se trata de controlar los pensamientos o alcanzar estados místicos, sino simplemente de estar presente, de dejar que la mente descanse en su propio silencio natural. El sabio se sienta en la penumbra, cierra los ojos y respira. Deja que cada respiración lo lleve más hondo, más cerca de ese centro inmóvil donde no hay deseo, ni miedo, ni historia. La respiración se convierte en un puente entre el cuerpo y el espíritu,
Inhala el presente, exhala todo lo que ya no pertenece a la hora. En ese flujo continuo, el cuerpo se relaja, el corazón se suaviza y la mente se disuelve como una nube bajo el sol. La mayoría de las personas se duermen con la mente saturada de pensamientos. Se acuestan, repasando lo que hicieron o lo que no hicieron, imaginando el mañana, recordando conversaciones, temiendo posibilidades. Pero esa actividad mental constante impide el verdadero descanso. El cuerpo duerme, pero la mente sigue despierta, girando sin cesar entre el pasado y el futuro. Por eso muchos despiertan cansados, aunque hayan dormido largas horas. El sabio, en cambio, vacía su mente antes de dormir. No porque sea más fuerte o más iluminado, sino porque ha comprendido que el silencio no se impone, se permite. Por eso, cada noche, deja que el silencio ocurra. En las enseñanzas budistas se dice que la mente es como un lago. Cuando las aguas están agitadas, no reflejan el cielo, pero cuando se aquietan, el reflejo se vuelve claro. Meditar antes de dormir es, para el sabio, dejar que las aguas se calmen. No fuerza nada, no lucha con sus pensamientos, simplemente observa. Los pensamientos surgen y desaparecen como olas en la superficie, pero el sabio permanece en la profundidad, donde todo es quietud. Con el tiempo, esa práctica se vuelve natural y el silencio interior se instala incluso durante el sueño. Por eso los sabios parecen descansar más profundamente que los demás, porque su descanso es, en realidad, una extensión de su meditación. Cuando la mente se aquieta antes del sueño, algo sagrado ocurre. El alma comienza a comunicarse. Los sueños se vuelven más claros, más simbólicos, más luminosos. El sabio los observa sin apego, sabiendo que son mensajes del subconsciente, reflejos de su evolución interior. Algunos sueños traen visiones, otros traen lecciones, pero todos son parte del diálogo entre el alma y la conciencia. Por eso, la noche se convierte en una maestra silenciosa. Mientras el cuerpo duerme, la conciencia sigue aprendiendo, sanando, integrando. Meditar antes de dormir también purifica el karma del día. Cada pensamiento, palabra y acción deja una huella en la mente. Si te acuestas sin limpiar esas impresiones, se acumulan como polvo en el alma. Pero cuando meditas, ese polvo se disuelve. La respiración, la atención y la quietud funcionan como un fuego sagrado que consume lo viejo. Así, cada noche, el sabio renace. No se lleva el pasado a la cama, porque sabe que el sueño es una muerte simbólica, y nadie debería morir aferrado a las cargas de ayer. El silencio antes de dormir es una preparación para el gran silencio de la existencia. En ese silencio no hay ego, no hay identidad, no hay tiempo, solo hay ser. El sabio se funde en esa nada fértil donde todo descansa, y en ese descanso absoluto encuentra la paz que ninguna experiencia del mundo puede ofrecer. Porque el mundo cambia, pero el silencio permanece. El sabio duerme en ese silencio. No busca sueños agradables ni visiones místicas. Busca desaparecer en la quietud, disolverse en la verdad, y lo logra cada noche, porque su entrega es total. Para quien aún no ha practicado la meditación, esto puede parecer difícil, pero en realidad es lo más natural del mundo. Desde niños, todos conocimos instantes de presencia pura. Mirar el cielo sin pensar, escuchar la lluvia sin interpretar, sentir el viento en el rostro sin compararlo con nada. Esa es la esencia de la meditación, estar con lo que es. Por eso el sabio no necesita templos ni mantras. Le basta con cerrar los ojos y regresar a ese lugar interior donde no hay juicio. Allí, en el silencio, reposa su alma. A veces, en medio de la meditación nocturna, el sabio siente que las emociones reprimidas emergen. Viejas tristezas, miedos o recuerdos pueden aparecer. No los rechaza. Sabe que son parte de la limpieza. Los observa con ternura,
como nubes que pasan por el cielo. No las combate ni las alimenta, solo las deja ir, y en ese dejar ir el alma se aligera, porque lo que se observa sin juicio se disuelve. Esa es la alquimia del silencio. Transforma la oscuridad en claridad, el dolor en comprensión. En el budismo, la meditación antes del sueño se considera una práctica de continuidad de la conciencia. Se enseña que, si mueres en estado de meditación, tu tránsito hacia el más allá será luminoso. De igual modo, si duermes en estado meditativo, tu sueño será un viaje consciente. Por eso, los sabios practican morir cada noche. Dejan que su identidad se desvanezca en el silencio, que su respiración se vuelva un puente hacia el infinito. Y cuando amanece, vuelven a nacer, frescos, claros, renovados. El sabio no busca controlar el resultado de su meditación, no espera visiones ni experiencias extraordinarias. Sabe que la mente es astuta y puede convertir incluso la espiritualidad en deseo. Por eso, medita con humildad, se sienta, respira y observa, nada más. Si la mente se distrae, sonríe. Si el cuerpo se inquieta, lo acepta. Si el sueño llega, lo abraza. La práctica no está en lograr, sino en estar. Esa es la sabiduría que pocos comprenden, que el camino espiritual no consiste en acumular logros, sino en soltar toda pretensión. Cuando el sabio medita antes de dormir, también honra el día que termina. No lo juzga como bueno o malo, lo observa como parte del flujo de la existencia. Agradece lo vivido, bendice lo aprendido y entrega todo al silencio. Es un acto de confianza total. Confía en que la vida sabe más que su mente, en que el universo sigue su curso perfecto. Esa confianza es la raíz de la paz. Sin confianza no hay descanso. Con confianza, incluso la muerte se vuelve dulce. Por eso, el sabio duerme en fe. Durante la meditación nocturna, el sabio se convierte en testigo del mundo interior. Observa cómo los pensamientos se forman, cómo las emociones cambian, cómo el cuerpo respira sin esfuerzo. En esa observación se da cuenta de que él no es ninguna de esas cosas. No es su cuerpo, ni sus pensamientos, ni sus emociones. Es la conciencia que los observa. Ese reconocimiento repetido noche tras noche despierta una libertad indescriptible, porque cuando sabes que no eres lo que cambia, ya no temes nada. La mente puede agitarse, el cuerpo puede enfermar, el mundo puede derrumbarse, pero el ser permanece, y ese ser es lo que el sabio toca cada noche antes de dormir. El silencio no siempre llega de inmediato. A veces el ruido interno es fuerte, preocupaciones, recuerdos, expectativas, pero el sabio no lucha contra ellos, los deja pasar como quien observa el tráfico desde la acera. Sabe que la mente no se aquieta por la fuerza, sino por la comprensión. Cuando ves que los pensamientos vienen y van sin control, comprendes que no necesitas seguirlos, y al dejar de seguirlos, el silencio aparece por sí mismo, como el cielo que emerge cuando las nubes se dispersan. A medida que esta práctica se vuelve constante, la mente del sabio se transforma. Durante el día conserva la misma calma que cultiva por la noche. Sus acciones se vuelven más conscientes, sus palabras más precisas, su presencia más luminosa. La meditación antes de dormir no solo le da descanso, sino claridad. Cada mañana despierta con intuiciones nuevas, con una comprensión más profunda de sí mismo y de la vida, porque el silencio de la noche no es vacío, es fértil. En él germinan las semillas de la sabiduría. El sabio también usa la meditación para enviar bendiciones. Mientras su mente se aquieta, visualiza a todos los seres, conocidos y desconocidos, rodeados de luz. Les desea bienestar, les desea paz. Esa práctica, conocida como Metta Bhavana, o meditación del amor benevolente, transforma su energía. Ya no duerme solo por sí mismo, sino como parte del todo. Su descanso beneficia al mundo, porque irradia vibraciones de compasión. Así, incluso en el silencio el sabio sirve. Meditar antes de dormir también es una forma de recordar la impermanencia.
Cada respiración que entra y sale le recuerda que todo está en constante cambio. Nada permanece, ni siquiera los pensamientos que ahora lo visitan. Comprender eso le da una paz inmensa. Ya no se aferra a nada, ni siquiera a la idea de quién es. Se entrega completamente al flujo de la vida. Y en esa entrega encuentra la libertad que el mundo busca sin saberlo. El sabio sabe que el silencio no está en el exterior, sino dentro de sí. No depende de un lugar tranquilo ni de circunstancias ideales. Está disponible siempre, en cada respiración, en cada instante. Por eso, aunque viva en medio del ruido del mundo, puede cerrar los ojos y regresar al silencio. Y lo hace cada noche, como quien bebe agua fresca después de un largo día de calor. Ese silencio lo nutre, lo sana, lo repara, lo devuelve al centro. El cuerpo también responde a la meditación. La respiración profunda oxigena las células, relaja el sistema nervioso, equilibra las energías. Pero más allá de los beneficios físicos, lo más importante es el efecto espiritual, la conexión con lo eterno. Cuando el sabio se sumerge en el silencio, siente que no hay separación entre él y el universo. Todo late al mismo ritmo. Su respiración, el viento, el mar, las estrellas. Esa sensación de unidad disuelve el miedo, porque el miedo solo existe cuando crees estar separado. En la unidad no hay nada que temer. Dormir después de meditar es dormir en presencia. La mente no se pierde en sueños confusos, sino que se mantiene despierta en el fondo del descanso. A veces, el sabio experimenta una conciencia sutil durante el sueño. Sabe que está soñando, pero no se identifica con el sueño. Es un testigo silencioso. Esa conciencia ininterrumpida es una señal de que su práctica ha madurado. Pero no la busca como logro, sino como consecuencia natural de su entrega al silencio. En la vida moderna, pocas personas se detienen antes de dormir. Muchos se acuestan frente a una pantalla, llenando su mente de imágenes ajenas, de ruido, de ansiedad. Pero el sabio elige el silencio. Apaga todo, se sienta unos minutos, respira, observa. No necesita entretenimiento ni distracción. Su paz no depende del mundo, porque la encuentra dentro. Ese simple acto lo diferencia profundamente. Mientras los demás escapan del silencio, él lo busca. Y en ese silencio encuentra lo que todos anhelan sin saberlo, la paz que no depende de nada. A veces, la meditación nocturna del sabio no es perfecta. Hay noches en que la mente se resiste, en que el cuerpo duele, en que la fatiga domina. Pero incluso entonces, el sabio no se frustra. Acepta la imperfección como parte de la práctica, porque meditar no es eliminar el ruido, sino aprender a escucharlo sin perder el centro. Esa actitud paciente es la verdadera maestría. La mente se calma no por imposición, sino por amor. Y el sabio ama su mente incluso cuando está inquieta. Esa ternura lo vuelve invencible. Con el tiempo, la meditación antes de dormir se convierte en una necesidad tan natural como respirar. El sabio no puede concebir cerrar el día sin ese encuentro consigo mismo. Es su forma de regresar al equilibrio, de vaciar el día, de recordar lo esencial. Y cuando finalmente se recuesta, su cuerpo descansa en la cama, pero su alma descansa en el infinito. Ese descanso es la verdadera libertad. La meditación también prepara al sabio para morir conscientemente. En el momento de la muerte, el cuerpo se apaga, la respiración se detiene, y la mente busca aferrarse a lo conocido. Pero quien ha practicado el silencio cada noche no teme ese momento. Lo ha ensayado miles de veces. Sabe cómo soltar, cómo fluir, cómo desaparecer sin miedo. Por eso, la muerte para el sabio no es tragedia, sino tránsito. Y cada noche, al meditar antes de dormir, practica ese arte sagrado de morir sin resistencia. Así viven los sabios. Cada noche eligen el silencio en lugar del ruido, la presencia en lugar del pensamiento, la entrega en lugar del control.
Cada noche mueren un poco al mundo y renacen en la eternidad. Y gracias a eso, su vida, aunque parezca igual desde fuera, es profundamente distinta. Su mente es clara, su corazón ligero, su alma libre. La meditación nocturna es el acto final del día, la culminación de las demás prácticas. Primero sueltan el apego, luego se observan con compasión, agradecen, perdonan y finalmente se entregan al silencio. Así, la mente queda limpia, el corazón sereno y el espíritu en paz. El sueño que sigue a esas prácticas no es un simple descanso físico, sino una comunión con lo divino. Cierra los ojos esta noche y siéntate en silencio, aunque sean unos minutos. No intentes hacer nada, no busques nada. Respira, siente el aire entrar y salir, deja que los pensamientos vayan y vengan. No te aferres, permanece. Verás cómo poco a poco algo dentro de ti se abre. Es como si una puerta invisible se destrabara, permitiéndote entrar en un espacio infinito de calma. Ese espacio siempre estuvo ahí, esperándote. Lo único que faltaba era tu atención. Los sabios no buscan el silencio como refugio del mundo, sino como su fuente. Saben que desde ese silencio nace toda palabra, todo pensamiento, toda acción. Por eso, cada noche regresan a él, para no perderse en la ilusión del ruido. Allí, en ese vacío lleno de vida, se reencuentran con su verdadera naturaleza. Y al hacerlo, recuerdan lo que el Buda enseñó, que la paz no está en el mundo, sino en la mente que lo contempla sin apego. Meditar antes de dormir es una manera de honrar la vida, es decirle al universo, gracias por un día más de existencia, me entrego a ti. Y en esa entrega, todo se acomoda. El cuerpo descansa, la mente se apaga, el alma se expande. Esa es la verdadera oración de los sabios, el silencio consciente que abraza la totalidad de la existencia. Dormir en silencio, perdonado, agradecido y libre de apego, es dormir como un ser iluminado. Es descansar en la naturaleza del ser, donde no hay dualidad, donde todo es uno. Quien aprende a hacerlo transforma no solo sus noches, sino su vida entera. Porque el descanso del cuerpo es temporal, pero el descanso del alma es eterno. Y así, noche tras noche, los sabios enseñan sin palabras que la paz no se busca en el futuro ni se recuerda del pasado. Se encuentra ahora, en el instante previo al sueño, cuando el alma y el universo vuelven a ser uno. Si esta enseñanza resonó en ti, te invito a suscribirte al canal para seguir aprendiendo las enseñanzas budistas que te ayudarán a vivir en serenidad, silencio interior y plenitud espiritual cada día y cada noche de tu vida.